Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Arnoldo Toynbee, un historiador masón inglés, decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merecía. Y en realidad a nosotros nos gusta modificar esa frase diciendo que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, no el que merece. Porque en realidad el imaginar y pensar que la mayoría del pueblo argentino haya tomado la determinación de juntarse para votar en contra del peronismo, porque eso fue lo que pasó. Milei había sacado el 30% de los votos, el resto se lo pusieron todos los antiperonistas que habían votado otras expresiones. ¿Para qué? Para que no pudieran seguir gobernando los mismos que estaban. No importa si eran kirchneristas o si eran los de Fernández, que dijo que era socialdemócrata. Lo importante era que como se cantaba la marcha y como había cosas que por allí estaban vinculadas a la masa popular, había que votar en contra. Y Sergio Massa, que nunca dijo que fuera peronista, pero que era sostenido por una mayoría peronista, era el candidato que aparecía del otro lado. En realidad, una epopeya lo de Massa, porque siendo ministro de Economía del gobierno de Fernández, en plena crisis era el candidato y en la primera vuelta ganó las elecciones. Y la perdió por la componenda de la famosa idea de Lanusse de poner el sistema francés del balotaje de la segunda vuelta, que nunca el peronismo se molestó en cambiar, y entonces en esa segunda vuelta se juntaron todos los que habían perdido para vencerlo a Sergio Massa, que había sido el más votado en la primera vuelta. Ahora, los diputados se eligieron en la primera vuelta. Los senadores se eligieron en la primera vuelta. Por lo tanto, quiere decir que no es una consecuencia de una minoría, sino que tenemos una Cámara donde supuestamente representan la mayoría del voto ciudadano, pero votan exactamente al revés de lo que fueron elegidos. Y encima, todos juntos, los de todos los pensamientos políticos, le dieron amplios poderes al presidente, haciendo inexistente el Parlamento, porque el presidente, dado por senadores y diputados los amplios poderes, puede hacer y deshacer a su antojo lo que el Parlamento haya hecho, y si no le gusta, lo veta y hace algo a su propio gusto. Es decir, se autocalificaron como que no son necesarios, dándole un poder al presidente que está por encima de lo parlamentario. En esta Argentina de las confusiones, donde ni siquiera se vela por lo que se debe representar, qué difícil que es decir, bueno, se va a votar de una forma o de otra porque fueron elegidos por un pensamiento determinado. No. Van a votar como se les ocurra. Y entonces apareció una legisladora que cambió su voto por una embajada en la UNESCO. Cambió un sueldo de 7 millones por 17 millones. Nada tonta. Cambió su voto por una rotonda. ¿Escuchó bien? Dijo, yo quiero una rotonda y voto como ustedes me están pidiendo. Ustedes se dan cuenta dónde estamos y de qué se trata. Y después, como si todo esto fuera poco, y de esto tenemos varias para contarle, como si todo esto fuera poco, se autoproscribieron porque le entregaron amplios poderes al presidente que puede hacer y deshacer por encima de lo que el Parlamento haga. Entonces, ¿para qué le vamos a pagar los sueldos que le pagamos a diputados y senadores si están como cartón pintado? No existen. Ellos mismos aceptaron anularse dándole amplios poderes al presidente. Es una Argentina del toma y daca, y donde nadie defiende ni siquiera lo que le corresponde.
mal podemos los ciudadanos estar confiados que porque fueron elegidos por una determinada boleta van a votar conforme y según a lo que se dijo. Por lo tanto, lo que están logrando con esto es un tremendo desencanto en las masas populares, lo que hace que ya mucha gente no tenga ninguna voluntad de ir a votar, lo que pasó en la última elección donde muchos no fueron a votar porque no les gustaba el candidato, sobre todo en el peronismo, porque decían, porque Massa no es peronista y no tengo candidato peronista, no voy a ir a votar, y se quedaron en su casa. Y nosotros le decíamos, miren que se trata no de elegir a un peronista, sino de optar por lo menos malo, hay que quedarse con Massa porque lo que viene es peor, se lo decíamos antes. Finalmente, se pusieron de acuerdo todos en contra de la posibilidad de que el peronismo pudiera estar con una representación mayor. ¿Pero qué se votó? ¿En serio que los que se juntaron en la segunda vuelta coinciden con los de la primera? No, yo creo que no. Los peligrosos son los de la primera vuelta, los del 30%. ¿Saben por qué? Porque esos sí votaron directamente a alguien que ofrecía como única solución entrar a romper todo. Quiere decir que hay un 30% de la población argentina en edad de votar que está dispuesta a que para arreglar las cosas hay que destruir todo. Y entonces, es como en una guerra, cuando se rompe todo, después vienen las consecuencias. Hay que pagar la guerra y hay que arreglar lo que se rompió. Y acá pasa lo mismo. Han instalado a un destructor, él mismo se confesó destructor del Estado, y después va a haber que repararlo. Y esos mismos culpables de haber puesto al cachivache van a tener que con su propio sacrificio sostener lo que va a venir después como consecuencia del desastre que hoy se está haciendo. Pero en el mientras tanto, los salteadores del bosque, que son los mismos que empobrecieron al pueblo y endeudaron a la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri y en todo gobierno que se preció de liberal, que son los mismos que en época radical llevaron a que de la Rúa se fuera en helicóptero y lleno de muertos, que son los mismos que sembraron el caos en la época de Alfonsín, cuando la gente tuvo que asaltar los supermercados porque no podía comer, esos mismos que se repiten en el gobierno no tienen soluciones distintas. Porque con los mismos de siempre, dijo Milei un día, no se puede hacer nada diferente. Bueno, él puso a los mismos de siempre, por lo tanto no va a ser nada diferente, va a ser lo mismo que hicieron todos los liberales, que solamente sus proyectos cierran con represión. Y allí está entonces Carolina Serrano, más conocida como Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, es la misma persona, la que se encarga de reprimir. Antes querían matar a los que reprimían, ahora quiere matar a los que salen a protestar contra los que reprimen. En el fondo ella siempre tuvo esa aptitud de salir a ser brava y mala. Y me parece que si la profundizamos, Carolina Serrano se escapó siempre a tiempo antes de que tocaran el timbre. Algún día vamos a contar cómo salió corriendo en la zona de Vicente López y cómo se salvó de casualidad ella, pero no sus compañeros no. Bueno, todo esto que está pasando, todo esto que ocurre, no es que no se sabía, se sabía, pero se votó igual. Se hizo la sumatoria de todos los que habían perdido, los que habían votado a Carolina Serrano o a Patricia Bullrich primero, los que habían votado al cachivache, y lo juntó ¿quién? El multiprocesado de Mauricio Macri. Juntando a las minorías, construyó una mayoría. Y esa mayoría de las minorías, o sea, de los que perdieron, hoy manejan la Argentina y la manejan para el caos y para la destrucción, porque además lo dijeron en forma pública. Y otro sector que entró colado está con los salteadores del bosque de toda la vida, los que conocemos de siempre, los que nos endeudaron, los que se fundieron la plata del Fondo Monetario Internacional en la timba financiera, los que se llevaron la plata en los Paraná Papers aparecieron todos escrachados. Estamos
en manos de cualquiera. Y eso lo hizo una mayoría de la ciudadanía argentina. No son un gobierno surgido de una dictadura. Se han hecho dictadores a través del respaldo que le dieron los que lo votaron. Son dictadores dentro de la democracia, una cosa novedosa. Grandes dictadores y grandes tiranos en plena democracia. Pero para que no tengan dificultades y no sean tratados de tiranos y de dictadores, el presidente se hizo dar amplios poderes y se lo dieron. ¿Quién? Los diputados y senadores. ¿Por qué no hacen un favor a la patria? Renuncian todos, así no cobran el sueldo y por lo menos, como no hay plata, dice Milei, le facilitan ese ahorro al Estado. ¿Cómo le van a entregar amplios poderes a alguien que está en duda psiquiátrica? A alguien que ha demostrado que no está bien, a alguien que tiene al menos desequilibrio y que todos saben en el mundo de la política que no puede dejar de tomar determinadas pastillas. ¿Qué les pasa? ¿O qué les pasó? Le dieron amplios poderes y se automarginaron. Y entonces, ¿para qué queremos un parlamento? Donde el presidente espera tranquilito, tiene la posibilidad como presidente de vetar, pero además tiene amplios poderes. Puede vetar y armar a su gusto y a su antojo un DNU. Así no se funciona, y así no se sale, y así no sirve. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo seguimos? ¿Y de qué se trata? Y alguno preguntó el otro día, ¿y qué hay que hacer? Ah, no. No pretendan que uno tenga la idea de lo que hay que hacer. Lo que nosotros tenemos es la información de lo que se hizo y el análisis y deducción de lo que está pasando. Pero no somos lo que tenemos que tener la solución, no. Porque esto es una determinación individual que para que se haga masiva tiene que tener un hilo conductor que es la descomposición, el hartazgo, el cansancio, el aburrimiento y la reacción. Todos esos componentes para un clima previo a un cambio de situación. No podemos nosotros decirles salgan a romper todo, porque eso fue lo que dijo Milei, voy a romper todo y lo eligieron presidente. Es al revés. Hay que tener un plan alternativo preparado porque estos están rompiendo todo y alguien va a tener que repararlo. Hay que preparar a ellas y a ellos para que puedan afrontar el tiempo que viene. Y para eso se requiere y se necesita del talento, de la capacidad, la inteligencia, la estrategia, la experiencia y por sobre todas las cosas un sentido patrio que los que hoy gobiernan no lo tienen. Y me animo a decir que muchos de la oposición tampoco. Bienvenidos a este circo que se hizo con el voto ciudadano.